Era un día soleado en el Parque Nacional de Alaska, donde trabajo como guardabosques. Este lugar es conocido por su belleza natural y su diversidad de vida silvestre, pero también por sus historias de miedo y terror. Desde que llegué a trabajar aquí, he escuchado innumerables relatos sobre encuentros con criaturas misteriosas y avistamientos inexplicables en el parque. Pero siempre fui escéptico, hasta que tuve mi propio encuentro con una criatura que me dejó traumatizado y me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Todo comenzó un día de verano, cuando estaba realizando mi rutina diaria de patrullar el parque en busca de cualquier peligro o actividad sospechosa. Había pasado la mayor parte del día sin novedad, hasta que llegué a una zona remota del parque que no había visitado antes. Mientras caminaba por el sendero, vi algo moverse entre los árboles. Al principio pensé que era un oso o algún otro animal salvaje, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era algo completamente diferente. Era una criatura alta y flaca, con una piel pálida y ojos amarillos brillantes. Tenía brazos largos y delgados que se balanceaban a cada paso que daba. Mi instinto me dijo que debía alejarme lo más rápido posible, pero mi curiosidad me mantuvo clavado en el lugar. La criatura se detuvo frente a mí y me miró fijamente con sus ojos amarillos penetrantes. Estaba paralizado por el miedo, pero también sentía una extraña sensación de familiaridad con esta criatura, como si la hubiera visto antes en algún lugar. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura saltó sobre mí con una velocidad y agilidad sorprendentes. Me arañó y me mordió con sus afiladas garras, mientras yo intentaba desesperadamente liberarme de su agarre. Finalmente logré escapar y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Llegué al campamento base del parque, donde mis compañeros de trabajo me encontraron tirado en el suelo, cubierto de sangre y temblando de miedo. Me llevaron al hospital más cercano, donde me trataron por mis heridas y me dieron una dosis de tranquilizantes para calmar mis nervios. Cuando traté de contarles lo que me había sucedido, me dijeron que había sido atacado por un oso y que mi mente había creado una imagen distorsionada debido al shock y el miedo. Pero yo sabía que lo que había visto no era un oso, ni ningún otro animal conocido. Era algo más, algo sobrenatural. A medida que me recuperaba en el hospital, empecé a investigar sobre esta criatura. Descubrí que había habido numerosos avistamientos similares en el parque en los últimos años, pero nadie había podido dar una explicación lógica. Algunas personas lo llamaban el hombre pálido o el monstruo del bosque, pero nadie sabía a ciencia cierta qué era o de dónde venía. Lo más extraño de todo era que mis compañeros de trabajo empezaron a comportarse de manera extraña. Se negaban a hablar sobre lo que había sucedido y evitaban cualquier mención de la criatura. Incluso noté que algunos de ellos parecían asustados y nerviosos en todo momento, como si estuvieran siendo vigilados. Un día, mientras estaba patrullando por el parque, me encontré con uno de mis compañeros que parecía particularmente nervioso. Le pregunté si sabía algo sobre la criatura que me había atacado, pero se limitó a mirarme fijamente y luego desapareció rápidamente en el bosque. Empecé a sospechar que algo extraño estaba sucediendo en el parque. Parecía que alguien o algo estaba tratando de ocultar la verdad sobre la criatura. Decidí seguir investigando por mi cuenta, a pesar de los consejos de mis superiores de dejarlo pasar y seguir con mi trabajo. Fue entonces cuando recibí una extraña llamada anónima en mi teléfono celular. Una voz susurrante me dijo que dejara de investigar y que guardara silencio sobre lo que había visto. Me advirtió que si seguía hablando, me arriesgaba a sufrir las consecuencias. A partir de ese momento, comencé a sentirme vigilado en todo momento. Incluso en mi propia cabaña en el parque, sentía que alguien o algo estaba al acecho en las sombras. Empecé a tener pesadillas y a ver visiones de la criatura en todas partes. Mis compañeros de trabajo ya no querían hablar conmigo y me evitaban como si fuera una persona peligrosa. Finalmente, decidí que era hora de dejar el parque y regresar a casa. No podía seguir viviendo con miedo y sin respuestas. Pero antes de irme, decidí hacer una última patrulla por el parque para despedirme de este lugar que había sido mi hogar durante tantos años. Mientras caminaba por el sendero, me encontré con la criatura una vez más. Esta vez, no me atacó. Se quedó parado frente a mí, mirándome con sus ojos amarillos y emitiendo un sonido gutural. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta criatura no era una amenaza para mí, sino que estaba tratando de comunicarse conmigo. Me acerqué lentamente y extendí mi mano hacia ella. La criatura me miró por un momento y luego se alejó en el bosque.
Esta experiencia proviene de un amigo, lo renombraré como Carl para proteger su privacidad, que ha trabajado en los campos petroleros de la North Slope durante más de 20 años. Es un trabajo duro y largo, y estos tipos lo hacen en turnos de 2 a 4 semanas, con 1 a 3 de descanso entre hitches, de 12 a 16 horas al día. Es brutal cuando agregas el clima oscuro y bajo cero del invierno. La rotación en esta industria es enorme, así que los veteranos como Carl definitivamente han visto algunas cosas extrañas. Esta historia, dice él, es solo una de las muchas que lo mantienen despierto, cuando debería estar desesperadamente dormido para trabajar 12 horas más al día siguiente. Solo la contaré tal como me la contó él, desde su punto de vista. Solo editaré los nombres que me dio, pero estoy bastante seguro de que esos eran falsos por la misma razón por la que doy el nombre de este hombre como Carl. La experiencia de Carl. Cuando aún era un poco novato allí, tal vez mi quinto turno, había una plataforma que estaba siendo desmantelada para una compañía que ya no existe. Hacer esto en pleno invierno, sobre el círculo ártico, es un trabajo realmente de mierda, déjame decirte. Tenías que haber molestado a alguien más arriba que tú para terminar en este lugar. Desearía saber qué había hecho para terminar allí ese turno, porque habría hecho las paces con esa persona de cualquier manera para no ver lo que vi ese turno. De todos modos, cuando yo y los otros 5 tipos bajamos del avión pequeño que nos trajo, inmediatamente nos registramos en la oficina principal. Allí nos enteramos de que después de que el último avión saliera por la mañana, seríamos los 6 trabajando como una tripulación esquelética. Alguien en la oficina principal había decidido que, con un pronóstico de mal tiempo, sería mejor tener solo a unos pocos tipos encerrados y asegurarse de que el lugar no se desmoronó. Durante 2 semanas en medio de la oscuridad del invierno. No había ningún tipo de política oficial al respecto en ese momento, básica, y asegurarse de que nada explote. Demonios, ni siquiera teníamos que trabajar realmente para que nos pagaran. Unos días después, los 6 estábamos bastante bien instalados. En equipos de 2, hacíamos turnos de 8 horas para hacer controles de sistemas y mantenimiento preventivo básico. Los otros 4 estarían durmiendo o relajándose mientras preparaban la próxima comida. Con un comedor y una cocina completamente abastecidos, todos comíamos un poco mejor de lo normal, y básicamente eran unas vacaciones laborales. La mejor parte era que todos estábamos recibiendo el pago por 12 horas de todos modos, según nuestros acuerdos de pago. Entonces, en la 4ª noche, cuando la tormenta predicha comenzó con su nieve y viento, me despertó de una ligera siesta uno de los tipos, creo que era Henry, justo después de haber terminado mi turno. Oye, vamos, necesitamos ir a la oficina de seguridad. No era realmente gran cosa. Habíamos estado allí algunas veces ayer, después de haber visto huellas alrededor de la base exterior de la plataforma. Las cámaras de seguridad en la zona habían mostrado a una osa polar y sus 2 cachorros investigando la plataforma en su base, e incluso después de solo unos días, había sido suficiente entretenimiento. Habíamos hecho palomitas de maíz y rebobinado el breve segmento de película para volver a verlo varias veces. Incluso habíamos fingido ser narradores de un documental de naturaleza. Después de unos 15 minutos de investigar este faro iluminado en la oscuridad siempre presente, la osa y sus cachorros se alejaban hacia la oscuridad. Supuse que tendría una noche de diversión similar, así que me levanté y seguí a Henry. Al despertarme por completo, me di cuenta de que estaba agitado por algo. Cuando entramos en la habitación donde se encontraban los monitores, vi por qué. Los 6 estábamos mirando los monitores, que habían sido cambiados a vistas del exterior de la plataforma. En el monitor más grande, la misma vista de la base que habíamos tenido la noche anterior. Luces naranjas tenues convertidas en un blanco apagado por la cámara en blanco y negro. Allí, en el borde de la luz, casi débiles contornos de algo parecido a personas en la nieve soplando. Conté 4, pero sentí que había más que eso. Pero estábamos literalmente en medio de la nada. Deberíamos ser solo nosotros 6, la plataforma y cientos de millas de oscuridad congelada. En una tormenta de nieve, alguien más, Rick, probablemente, fue el primero en decir algo. Entonces, ¿deberíamos ver si son los palabra racista para los nativos locales? John, a quien veíamos como el líder para este turno, sacudió la cabeza. Estarían perdidos unos 300 kilómetros de aquí. Tiene que ser alguien más. Bueno, ¿crees que necesitan ayuda?, preguntó Rick. John encogió los hombros. No estoy seguro.
Si es así, pensarías que se acercarían más. Agarró un viejo micrófono de intercomunicador y lo enchufó en la consola. Una pequeña luz roja junto al enchufe se encendió. John mantuvo presionado el botón de hablar, y todas las bocinas de la plataforma proyectaron su voz en los vientos aulladores. Hola allá afuera. Si necesitan ayuda, por favor, muévanse hacia nuestras luces para que podamos evaluar la situación. Con esto, las formas se precipitaron de nuevo en la oscuridad. Durante unos minutos nos quedamos allí, preguntándonos si habíamos visto lo que habíamos visto. Yo fui el primero en romper el silencio. Reprodúcelo. Efectivamente, todo estaba allí, en la cinta. 4, no, 6 figuras al borde de la línea de luz, demasiado borrosas por la nieve para distinguirlas completamente. Luego se lanzaron hacia la oscuridad cuando llegamos al punto en que John había hablado por el intercomunicador. Realmente lo habíamos visto. John encogió los hombros. Haré una nota en el registro. Todos escuchamos la parte que no dijo en nuestras propias cabezas, pensando lo mismo. Porque estoy seguro de que no voy a salir allí. Después de un rato, nos habíamos convencido de que no habíamos visto nada, y todos volvimos a nuestras tareas o, en mi caso, a la cama. Al día siguiente, y durante algunos más, la tormenta continuó. La visibilidad afuera era solo de unos pocos metros, incluso con las buenas linternas frontales que teníamos allí. Todos olvidamos a los extraños visitantes que habíamos tenido, hasta la noche del 10º día, cuando la tormenta desató toda su furia. Con la tormenta en pleno modo de borrarnos del planeta, decidimos cambiar la rutina y simplemente refugiarnos en los principales alojamientos durante los próximos días. No tiene sentido salir a arreglar cosas con este clima. Solo estaríamos haciéndolo de nuevo cuando todo estuviera dicho y hecho. Además, la plataforma había sido construida para este lugar y sus tormentas vengativas se quedaría donde estaba. Lo mejor es relajarse y cobrar, chicos, dijo John. Todos estábamos durmiendo en una fila de literas cuando los sonidos superaron al viento y nos despertaron a todos. El terrible sonido de acero siendo martillado y desgarrado, como un barco rasgándose contra las rocas. Se detuvo después de un minuto agonizante. ¿Qué mierda fue eso?, gritó Rick. Todos nos apresuramos a la sala de seguridad para ver qué podíamos en los monitores. Primero revisamos los interiores, asegurándonos de no ver fallas mecánicas o estructurales de las que pudiera haber venido el sonido. Nada. Después de un minuto, siendo el primero en estar dispuesto a ir allí, asentía John. Cambia a los exteriores. De las 16 cámaras exteriores, solo la mitad parecía estar funcionando por alguna razón. De las 8 restantes, solo 2 no estaban completamente obstruidas por la nieve y el hielo. Una mostraba simplemente nieve soplando unos metros antes de convertirse en un borrón. La otra era el ángulo desde el que observábamos a los osos investigar la base de la plataforma, es decir, la mayor parte. Parte parecía haber sido arrancada o arañada, como si algún gran felino, o incluso un oso, la hubiera usado como poste para rascarse. Excepto que sabíamos que no podía ser un oso. Los diseñadores de estas plataformas habían resuelto eso hace mucho tiempo al hacer que el acero fuera demasiado grueso para que incluso el oso polar más grande hiciera algo más que rascar. Todos miramos a John. Parecía estar pensando algo. Después, sospeché que podría saber lo que estaba ahí afuera, pero en ese momento estaba demasiado aterrorizado para preguntarlo. Nadie durmió esa noche. En algún momento durante las próximas 12 horas aproximadamente, la tormenta se debilitó, y sentimos que nos estaban engañando para tener una falsa sensación de seguridad. Era como si nuestros ojos dijeran que todo estaba bien mientras nuestros cerebros gritaban para correr, salir al infierno. Nos apiñamos en la sala de seguridad para dormir, turnándonos para vigilar las cámaras en lugar de recorrer la plataforma. Nadie quería decirlo, pero estábamos aterrados. Gracias a Dios quedaban 2 días. Desperté en la mañana del 14º día para ver a John desbloquear un armario de seguridad y sacar una pequeña caja de metal. De esta sacó una pistola corta, un viejo policeman especial de algún guardia de seguridad. ¿Qué está pasando?, pregunté, dando un golpecito a Henry para despertarlo. John respondió. Rick se llevó a Sam y Thomas. Encontraron algunos rifles viejos en un armario de seguridad. Creen que van a luchar contra lo que está afuera. Se rió con la risa de alguien que sabía mucho más de lo que yo había pensado. Tengo que intentar traerlos de vuelta ahora. ¿Qué quieres decir con, creen que van a luchar contra ello?
Henry también lo había escuchado. Nos miró a ambos a los ojos. Quédense aquí. Pude hacer una llamada de radio hace unas horas. El vuelo de salida debería aterrizar en unas pocas horas. Si no estoy yo ni ellos de vuelta para cuando estén cargados, despeguen. El piloto ya lo sabe, pero solo eso. Cuando la oficina central pregunte qué pasó, díganles que dije, nevada intensa. Tomó un segundo procesar esto. Tú sabes qué son esas cosas, ¿verdad? Pregunté. Pero cuando levanté la vista, él ya se había ido. Henry y yo nos quedamos allí, confundidos en una sala de seguridad, esperando un avión. Luego, de la oscuridad ahora quieta, el lejano zumbido de un avión de hélice haciendo su aproximación. La voz repentina por la radio casi nos asustó. Este es el vuelo entrante 4, 3, 1. Si alguien está escuchando, seguro que podría usar algo de luz para aterrizar, caballeros. Volteé todos los interruptores que pude encontrar. Esa plataforma y su área circundante estaban iluminadas casi como si fuera de día. Tomé el receptor. Vuelo 4, 3, 1. Aquí, Carl. Mantén el motor caliente y prepárate para despegar tan pronto como estemos a bordo. Entendido. No puedo culparlos por querer irse rápido. Parece solitario aquí afuera. Si tan solo supiera. Nos apresuramos, dejando atrás equipo y sistemas encendidos y funcionando. No nos importaba. Queríamos salir. Cuando el pequeño avión aterrizó, Henry y yo nos apresuramos desde la plataforma hasta el parche iluminado de nieve donde el avión estaba aterrizando. Prácticamente nos arrojamos y comenzamos a abrocharnos. El piloto nos miró. ¿Solo ustedes dos? Casi como para responder la pregunta. De la oscuridad vino un aterrador aullido mezclado con un chirrido, seguido de 6 disparos muy distintos. Otro rápido aullido, chirrido, y luego un grito de dolor diferente, más pequeño. Miré al piloto, su rostro ahora blanco como la nieve. ¿Quieres esperar para averiguarlo? No particularmente, no. Unos largos minutos agonizantes más tarde y estábamos en el aire, rumbo a casa. De vuelta en Anchorage, Henry y yo fuimos recibidos por un caballero con un traje negro muy bien confeccionado. Dijo que era de la oficina central de la compañía y nos llevó a un pequeño despacho en el aeropuerto. Explicó que cuando a 2 personas se las coloca en condiciones extremas como a nosotros durante los últimos 14 días, es común que la mente juegue trucos. Intentó convencernos de que solo habíamos sido nosotros allí arriba, que nada había sucedido, que otras 4 personas no habían desaparecido en la larga noche, que la compañía pagaría para que tomáramos un tiempo libre para recuperarnos mentalmente. El informe oficial sería que los daños causados por el clima a la plataforma nos pusieron en una situación en la que nos dio un poco de fiebre de cabaña. Incluso recibiríamos el doble de nuestro salario por nuestras molestias. Era convincente. Casi lo creía. Luego, al terminar nuestro informe, nos preguntó nuestra versión de lo que había sucedido. Simplemente respondí, nevada intensa. Por un breve segundo, su calma se quebró, y supe que todo había sucedido de verdad. Pero lo dejé pensar lo contrario para poder llegar a casa y cobrar mi cheque. Nunca descubrimos lo que realmente significa, pero el término nevada intensa ha circulado. Es un término de miedo y odio, usado por los veteranos como una vieja señal de protección cuando creen que hay problemas. Nadie te dirá mucho más. Después de que terminó su historia, le pregunté a Carl qué había sido de Henry. No podría decirte. Nunca lo vi de nuevo. Cuando pregunté en recursos humanos me dijeron que renunció repentinamente. Tampoco volví a ver al piloto ni a nadie que dejamos atrás. ¿Y la plataforma en sí?, me preguntaba. Carl tenía la respuesta. La primavera siguiente, cuando regresó la luz del día, la compañía envió a un equipo para desmantelarla y deshacerse de ella. Nadie elige recordar el nombre de la plataforma. Al menos alguien verá esta historia ahora. Eso es todo lo que me importa. Le pregunté si tenía alguna idea de qué había afuera. Pensó por un momento, y solo dijo, una muerte fría. Soy un cazador de Alaska, y he visto cosas que me han dejado sin aliento. He cazado en las frías y desoladas tierras de Alaska durante años, pero nunca había encontrado nada como lo que vi en aquella oscura noche de invierno. Era un día normal de caza. Estaba en mi cabaña preparando mi equipo para salir al día siguiente. Había escuchado rumores sobre un gran oso que había sido visto por la zona, y estaba decidido a cazarlo. Me había advertido varios cazadores locales que tuviera cuidado, ya que este oso era diferente a cualquier otro que hubiera visto antes. Salí temprano al día siguiente,
con mi rifle en mano y mi perro fiel a mi lado. Caminamos durante horas, buscando rastros del oso, pero sin suerte. Ya estaba empezando a oscurecer cuando mi perro comenzó a ladrar de repente. Lo seguí corriendo a través de los árboles y llegamos a un claro. Y allí estaba, el gran oso que había estado buscando. Era enorme, de un tamaño que nunca había visto antes. Mi perro se detuvo en seco y comenzó a retroceder. Sabía que algo no estaba bien. Me acerqué lentamente al oso, preparado para disparar en cualquier momento. Pero antes de que pudiera hacerlo, algo me llamó la atención en el lado opuesto del claro. Había una figura oscura moviéndose entre los árboles. No podía verlo claramente, pero sabía que no era un animal. Mi perro comenzó a gruñir y a retroceder aún más, claramente asustado. De repente, la figura se detuvo y me miró directamente a los ojos. Me quedé petrificado. No podía moverme. Era una criatura alta, con una piel oscura y un rostro alargado y anguloso. Sus ojos eran rojos, y brillaban en la oscuridad. Estaba aterrorizado. Nunca había visto algo así antes. Sin previo aviso, el oso comenzó a correr hacia mí. Disparé mi rifle, pero parecía que la bala no le afectaba en absoluto. Continué disparando, pero el oso seguía avanzando hacia mí. La criatura oscura se acercó aún más, y entonces pude ver que tenía unas largas garras afiladas en lugar de manos. Me di cuenta de que estaba en serios problemas. De repente, el oso se detuvo en seco y comenzó a correr en la dirección opuesta. La criatura oscura también desapareció entre los árboles. Me quedé allí, temblando y sin aliento, tratando de entender lo que acababa de suceder. Mi perro estaba junto a mí, también aterrorizado. Decidí que era hora de volver a mi cabaña y dejar la caza para otro día. No podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. ¿Qué era esa criatura? ¿Y por qué el oso de repente se alejó? Tenía muchas preguntas sin respuesta. Cuando llegué a mi cabaña me di cuenta de que algo no estaba bien. La puerta estaba abierta y había señales de que alguien había entrado. Revisé mi cabaña, pero no había nadie allí. Sin embargo, noté que mi rifle había desaparecido. Estaba seguro de que lo había dejado en la cabaña antes de salir. Comencé a sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién había entrado en mi cabaña? ¿Y por qué habían tomado mi rifle? Me di cuenta de que tenía que ser precavido. Así que cerré la puerta con llave y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en la extraña criatura y en quién había entrado en mi cabaña. Y entonces, escuché un ruido afuera. Me levanté de mi cama y miré por la ventana. No podía creer lo que estaba viendo. La criatura oscura estaba afuera, mirándome directamente a los ojos. Tenía una sonrisa siniestra en su rostro y me señalaba con una de sus garras. Estaba aterrorizado, cómo había encontrado mi cabaña, y por qué estaba sonriendo de esa manera. Pensé en llamar a la policía, pero sabía que estarían a horas de distancia, así que decidí enfrentarme a la criatura yo mismo. Tomé mi cuchillo y salí de mi cabaña. La criatura seguía allí, esperándome. Empecé a acercarme a ella, pero de repente desapareció en la oscuridad. Me di cuenta de que tenía que ser más cuidadoso. No podía dejar que la criatura me viera como una presa fácil. Así que comencé a investigar sobre ella. Hablé con otros cazadores de la zona, y todos tenían historias similares. Había una criatura oscura que acechaba el bosque, y muchos habían sido atacados por ella. Según las leyendas locales, la criatura era un ser sobrenatural, que había estado en las tierras de Alaska durante siglos. Se decía que era un espíritu vengativo que había sido traicionado por los cazadores en el pasado, y ahora buscaba venganza contra cualquiera que se aventurara en su territorio. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser real algo así? Pero había visto con mis propios ojos la criatura, así que sabía que era verdad. Decidí que era hora de encontrar una solución a este problema. Investigué más sobre la criatura y descubrí que había una forma de ahuyentarla. Se decía que el fuego sagrado era lo único que podía mantenerla alejada, así que me armé con un fuego y salí a cazar de nuevo. Esa noche volví a ver al oso gigante, pero esta vez tenía mi fuego sagrado conmigo. Encendí una gran fogata y la criatura oscura no se acercó. El oso, sin embargo, seguía avanzando hacia mí. Pero esta vez pude ver su furia y su desesperación. Parecía que estaba siendo controlado por la criatura oscura, y no tenía ninguna intención de herirme. Después de esa noche, nunca volví a ver al oso o a la criatura oscura. Algunos dicen que la criatura finalmente encontró su paz y se fue de las tierras de Alaska. Otros dicen que simplemente se mudó a otro lugar para acechar a sus víctimas. Pero yo sé la verdad.
y sé que nunca volveré a cazar en esa zona de Alaska. Desde entonces, he hablado con otros cazadores que han tenido encuentros similares con la criatura oscura. Y aunque muchos no me creen, sé que lo que vi fue real. Ahora, siempre llevo conmigo un fuego sagrado cuando salgo a cazar, solo por si acaso. Nunca se sabe lo que puedes encontrar en las oscuras y frías tierras de Alaska.